Bueno, buenas tardes. Nos encontramos aquí en la reflexión sobre la memoria audiovisual indígena, esta vez acompañados por una representante que nos va a hablar sobre su experiencia y una reflexión sobre el audiovisual, la importancia del audiovisual en territorio indígena. Estamos con Constanza Cuetia, quien, bueno, tiene, además de ser comunera de Jambaló, tiene una vasta experiencia en comunicación, tanto desde su tierra natal como en todo el departamento del Cauca, cuando estuvo desde el trabajo del tejido de comunicación, pero también desde el ejercicio de la docencia y ahora acompañando el proceso de Pueblos en Camino también. Entonces, Constanza Cuetia, Connie, bienvenida, gracias por acompañarnos en esta reflexión. Bueno, muchas gracias Mauricio por invitarme a compartir un poquito en este espacio y pues inicio, ¿no? De una vez, compartiendo un poco la experiencia que tuvimos en el tejido de comunicación, que fue muy importante porque yo creo que ahí nosotros y nosotras como comunicadores y comuneros del territorio aprendimos como decíamos nosotros, como a leer el contexto, a entender qué era lo que estaba sucediendo y también decíamos por qué, por ejemplo, por qué nos están matando, por qué tantos proyectos, intereses por nuestros territorios y mirar todo lo que había detrás, por ejemplo, del conflicto armado, entender todas estas políticas neoliberales y entender un poco, ¿no? Todo lo que está sucediendo, no solamente, como decíamos nosotros, como en lo local, lo que nos estaba pasando en nuestros territorios, en nuestros municipios, en nuestros resguardos, en nuestras veredas. Y decíamos de qué forma entender eso de acá tan local, entenderlo con otras problemáticas más grandes que también se conectaban a otros territorios que no solamente era aquí, sino también que estaban sucediendo en otros, también estaban asesinando a otros indígenas en otros territorios, se estaban territorios. Entonces, desde el tejido de comunicación aprendimos cómo hacer estas lecturas de contexto y veíamos que era muy importante tener esta claridad política, tener esta claridad del contexto y lo hacíamos de manera permanente, no era una sola vez que nos reuníamos, sino que como comunicadores teníamos que hacer esto permanente, ya que nosotros estábamos muy de cerca de las comunidades, muy de cerca de la gente. Entonces, cuando estábamos en estos espacios, escuchábamos muy bien lo que la gente nos expresaba y entendíamos un poco lo que estaba sucediendo y esa realidad la ayudábamos con esa misma gente a hacer esas lecturas de contexto. Entonces, tener esa claridad política yo creo que era muy importante para luego, decíamos nosotros, de qué forma apropiarnos de las herramientas tecnológicas, como en nuestro caso, desde el tejido era la radio, los impresos, la página web y el video. Entonces yo creo que el video fue muy importante porque decíamos, el video de qué forma recoge esas voces de las comunidades que de pronto teníamos como una mirada a veces muy institucional, muy de hacer videos como de encargo y para hacer, como decíamos nosotros, propaganda, ¿no? A una institución, hacer propaganda a algún proyecto que se estaba haciendo en los territorios. Entonces decíamos de qué forma no hacer propaganda con estos videos en ese sentido muy institucionales, como estilos ONG, decíamos, sino hacer unos videos que de verdad, de eso que reflexionábamos, de la lectura de contexto con la misma comunidad, recoger todo eso en un video, por ejemplo, recoger esas voces decíamos nosotros, si tenemos emisoras comunitarias, también compartirlas en emisoras comunitarias y también de forma escrita. Pero yo creo que el video nos ayudó mucho a conectarnos y a mostrar esa realidad que estaba pasando en nuestra comunidad, por ejemplo, ¿no? Decir, hablar del proceso de la Guardia Indígena, hablar de los procesos propios que teníamos nosotros, como era la salud, la educación, y lo hacíamos, decíamos nosotros, pues las voces de la misma comunidad que cuenten esto, y al recoger esta memoria, estas voces, estas denuncias, estos análisis de la misma comunidad, estas reflexiones, nos permitía a nosotros, cuando visitábamos otros territorios, llevar estos materiales. Entonces, si yo voy a una comunidad, yo decía, ¿qué materiales vamos a llevar? Entonces decíamos, llevamos un escrito, un video
y los videos que hacía el tejido de comunicación eran de la misma comunidad, entre la misma comunidad le gustaba mirar, mirarse ellos mismos, ¿no? Ellas mismas, mirarse cómo estábamos viendo, por ejemplo, el proceso de la Guardia Indígena, porque era tan importante y tan fuerte en el territorio, y de qué forma se fortalecía ese proceso con las personas, con los niños y las niñas que, por ejemplo, vienen atrás, con los jóvenes y los jóvenes, en el sentido de que los jóvenes y las jóvenes están en riesgo por estar en un territorio de conflicto armado, donde son reclutados por estos grupos, tanto del ejército, de la policía, también como la guerrilla. Entonces, decíamos de qué forma ir vinculando a estos jóvenes en estos procesos comunitarios, y al mostrar esos videos como que nos hace apropiarnos, nos hacía como adueñarnos más de nuestro proceso y de apropiarnos más, ¿no? De sentirnos que era importante. Entonces, al compartir estos videos, nosotros también recogíamos materiales de otros territorios, de otros videos documentales que hacían otras comunidades, y, por ejemplo, ¿no? Guatemala, Bolivia, Perú, Ecuador, el pueblo mapuche en Chile, el pueblo zapatista. Entonces, todos esos materiales, estos procesos de resistencia, estos procesos autónomos que eran tan fuertes en otros territorios, los traíamos acá y hacíamos videoforos. Entonces, la gente le gustaba mucho, ¿no? Hacer un video, le gustaba mucho un video, porque decíamos, un video dura aproximadamente 40 minutos, entonces lo presentábamos y recogíamos les llevamos unas preguntas a la gente, y la gente con estas preguntas reflexionaban y miraban, tenían ya otra mirada frente a alguna problemática de lo que estábamos presentando. Entonces, yo creo que el material, por ejemplo, audiovisual y de video era muy importante porque, como les digo, también como lo que nos permitía romper cercos, ¿no? Decíamos, cuando estábamos en otros territorios, en otros lugares, no solamente aquí en Colombia, sino en otros países, con otras comunidades. Recuerdo mucho, por ejemplo, un video que se hizo desde el tejido de comunicación del Cerro del Berlín, donde la Guardia Indígena sacó al ejército de este cerro, impidió un poco lo que fue el conflicto que está pasando entre la guerrilla y el ejército, frenó un poco esto porque hubo mucha gente civil herida y muertos. Entonces la Guardia Indígena se metió a sacar al ejército, también sacó a la guerrilla. Y este video en 5 minutos mostró esto, y era como romper ese cerco, porque nosotros mirábamos que tanto RCN y Caracol estaban mostrando otra realidad y nos estaban diciendo que éramos salvajes porque nos estábamos enfrentando al ejército, o éramos salvajes porque estábamos cuidando el territorio. Entonces, cuando mostramos este video de 5 minutos donde la Guardia Indígena hacía estas acciones de control territorial, y nosotros, por ejemplo, exponíamos, ¿no? Les poníamos a otras personas de otros territorios, de otros países, les hablábamos de lo que estaba pasando en el Cauca y en Colombia, de cómo estos proyectos, decíamos, hay guerra porque quieren que salgamos de los territorios y se quieren adueñar del agua, se quieren adueñar de las montañas, del páramo. Y entonces decíamos, hacíamos como que mostrábamos esa realidad a través de estos videos, y la gente como que cuando exponíamos y mostrábamos el video, la gente se sentía muy motivada por el proceso en este caso, el pueblo Nasa, en el norte del Cauca, en el Cauca mismo, y nos conectábamos con esas realidades, y la gente ya pues tenía intereses de seguir como denunciando lo que estaba pasando acá, pero también de conocer más el pueblo Nasa, y también de fortalecer el proceso comunitario que se estaba gestando en esos momentos. Y yo creo que esta parte del audiovisual nos permitió mucho como herramienta llegar a las comunidades, también recoger las voces de estas comunidades frente a los procesos de autonomía, procesos de resistencia que se siguen gestando en las comunidades, y también, como decíamos, ¿no? De denuncia, mostrar eso que no muestran estos medios masivos. Y si no lo hacemos nosotros, pues decíamos, ¿quién más lo va a hacer? No van a venir personas de afuera a mostrar lo que de verdad está sucediendo en nuestras comunidades. Entonces, los mismos jóvenes, las mismas jóvenes eran los que decíamos, grabábamos, editábamos, y yo creo que el tejido de comunicación fue eso, ¿no? Fue una escuela donde aprendimos a hacer todo esto, edición, mostrar lo que queríamos hacer, y fue tanto que pues ya estos videos pues tuvieron un reconocimiento como documental y también como
parte pues, para mostrar en otros espacios y fue reconocido tanto el tejido como el pueblo, nuestras comunidades, como el pueblo NASA y fue eso, ¿no? Que ayudó como a visibilizar más. Entonces eran videos que no eran, decíamos nosotros, no son institucionales, sino videos comunitarios, videos que de verdad recogen esa realidad que está sucediendo y si no, pues que nosotros mismos teníamos que hacerlo porque sí, nadie más lo iba a hacer. Vale, finalmente, ¿cuál es una recomendación o un mensaje para aquellos que todavía están estudiando en estos momentos, en la universidad tal vez, y quisieran saber, bueno, cómo es esta cuestión de involucrarnos en procesos de comunicación con comunidades indígenas? A veces no se tiene el contacto con los territorios. eh, ¿Qué les dirías a ellos? ¿Cómo hacen para involucrarse con la gente, para involucrarse también con la perspectiva que ellos tienen, para sensibilizarse con sus contextos, ¿no? Que aquellos estudiantes todavía que están en este proceso, ¿tú qué recomendación le darías? Pues yo creo que es como, o sea, como que la gente antes, digamos, había como muchas restricciones, digamos así, para entrar a los territorios, pero veo ahora que, por ejemplo, ha llegado muchos jóvenes, muchas personas de otros lugares a las comunidades y vemos como también esa preocupación por lo que nos sucede en el territorio frente a las problemáticas, por ejemplo, en este caso el conflicto armado y sobre todo este contexto que estamos viviendo actualmente, ¿no? De tanto asesinato, tanta muerte, pero yo creo que cuando uno conoce un proceso fuerte o si yo siento que hay algo de lo que yo estoy buscando en las comunidades, por ejemplo, en el caso de lo participativo, de lo colectivo, de la minga, de los rituales. Y si yo me conecto con todas estas realidades, yo creo que esto me debe permitir como fortalecer personalmente mis planes de vida, ¿no? Si yo tengo un plan de vida personal o familiar o colectivo, de qué forma eso que yo estoy, si yo estoy visitando estas comunidades, de qué forma eso me retroalimenta y también como decíamos, ¿no? Antes decíamos, es que llega la gente de afuera a sacar información y se va y como que hacen sus trabajos, pero no se involucran como tal dentro de esa realidad de sentir de adueñarse, ¿no? De que esto es una problemática grande y que no es solamente las comunidades indígenas, sino que esto es una problemática de todas las sociedades, de todas las comunidades, que decimos nosotros que tenemos que estamos a veces decimos luchando por eso mismo, ¿no? Luchando por esa dignidad, luchando por esa autonomía, por esos derechos que decimos de salud, de educación, por tener una vivienda digna, por todos tener ese recurso del agua. Entonces, ¿de qué forma como que cuando no separar esos, digamos, decíamos nosotros, separar eso indígena, aparte con esa realidad que pronto sí se están viviendo en las ciudades, ¿no? Y nos hemos dado cuenta con este paro que los jóvenes también están claros frente a sus denuncias, ¿no? De lo que está pasando, frente a sus luchas, su resistencia. Entonces uno dice de qué forma como que nos conectamos y que eso que donde yo participe o participo de estos determinados procesos y de qué forma eso me sirve para lo que yo estoy pensando como plan de vida personal y también colectivo. Entonces, y como les digo, tener en cuenta, hacer esa relación de esas problemáticas que no es allá ni acá, sino que es global, es una problemática grande a la que tenemos que hacerle frente desde la academia, decimos, ¿no? De la academia, desde lo comunitario, de todos los procesos. Decimos el plan de muerte, la ira capitalista, como dicen los zapatistas, esa misma nos afecta no solamente a nosotros acá en nuestros territorios, sino allá donde estamos todos y todas frente a la privatización de la vida, privatización de no poder pensar y no poder de amoldearnos a algo que decimos nosotros que nos quieren como meter en un molde, en un solo no nos deja participar, no nos deja vivir, entonces decimos de qué forma buscamos esa libertad como pueblos, como comunidades, como estudiantes, y de verdad, de luchar por la vida, por una vida digna, una vida y un lugar donde decíamos nosotros, un país donde quepamos todos y todas, desde nuestras diferentes experiencias, diversidades,
pensamientos, donde quepa todo eso. Entonces yo creo que es eso, ¿no? Como pensar no solamente mirando hacia acá, sino mirando el problema más grande y como tejernos y, y es eso, ¿no? Como continuar en ese camino.